La energía es uno de los elementos indispensables para que una sociedad pueda funcionar y evolucionar en el futuro. Tradicionalmente, los recursos más utilizados para conseguir energía han sido los fósiles, como el petróleo o el carbón. Sin embargo, la continua explotación minera de estos recursos ha traído consigo dos problemas. El primero es que se ha producido una escasez de los mismos, lo que ha subido su precio y, en consecuencia, ha incrementado las facturas de la luz de forma importante. En segundo lugar, la explotación minera del carbón y el petróleo genera gravísimos problemas ambientales, que en ocasiones son irreparables, como el cambio climático. Desde que la sociedad se ha dado cuenta del daño al medio ambiente, ha buscado nuevas formas de producir energía de manera limpia y económica, para no dañar el medio ambiente y abaratar los precios de la luz. Así es como surgieron las llamadas energías renovables, energías que se obtienen de fuentes naturales inagotables, como el viento, el sol o el agua. Las energías renovables son limpias y respetuosas con el medio ambiente y suponen la clave para garantizar en el futuro el suministro energético de manera económica en todo el mundo y la preservación ambiental de la madre tierra. El agua es el principal elemento que hace posible la vida en la Tierra, pero también es un recurso fundamental para obtener energía eléctrica. La energía hidráulica es la que poseen las masas de agua en movimiento, como los océanos o los ríos. Ya desde la antigüedad se descubrió que, cuando el agua cae, posee una fuerza que puede ser convertida en trabajo, como en los antiguos molinos de agua, que aprovechan la fuerza del agua para moler el grano y convertirlo en harina. Estos molinos se construían en el mismo cauce del río, para que la fuerza de la corriente moviera una rueda vertical de paletas que hacía girar el eje de la piedra de moler. Una central hidroeléctrica se basa en los mismos principios que un molino. Primero se canaliza parte del agua de un río, y después se aprovecha el salto natural de la corriente para mover una turbina que genera energía eléctrica. Este sistema es aplicable tanto a megaproyectos como a las pequeñas centrales hidroeléctricas, que tienen un tamaño mucho menor. Expliquemos ahora en qué consiste y cómo funciona una pequeña central hidroeléctrica. Una pequeña central hidroeléctrica es una construcción destinada a transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Al contrario que los megaproyectos, las pequeñas centrales hidroeléctricas no precisan de la construcción de grandes presas y, por tanto, no generan impacto al ambiente. Una
Una pequeña central hidroeléctrica se compone de 3 elementos: una obra de toma, donde se desvía parte del agua de un río, una conducción por donde se transporta el agua desviada y una sala de máquinas, en la que el agua desviada se utiliza para obtener energía. El primer paso es tomar parte del agua de un río. Para ello, se construye un azuz o represa, que no supera los 2,5 metros de altura. La represa ralentiza el curso del agua y desvía parte del mismo hacia la obra de toma, donde se canaliza el agua que será llevada hasta la sala de máquinas. El resto del agua continúa su curso natural a lo largo del río, formando lo que se llama el caudal ecológico, gracias al cual el río no se seca. La obra de toma es justo donde se toma el agua, se toma prestada el agua del río, que se llevará a la central para turbinarla y producir energía eléctrica. Como sabemos, una central hidroeléctrica se compone de una obra de toma, una conducción y una sala de máquinas donde está la maquinaria que genera la electricidad, la turbina y el generador. También podemos ver, que el agua que continúa es bastante, generalmente en estos ríos tan pequeños, y cuando hablamos de mini centrales hidroeléctricas como las que os vamos a enseñar en este vídeo, pues el caudal que se toma prestado no es gran cosa comparado con lo que lleva el río, con lo cual prácticamente todo lo que entra es lo que está saliendo. Y más adelante, cuando estemos en la sala de máquinas, veremos cómo el agua que hemos tomado prestada la devolvemos a su cauce normal. Una de las principales cosas a destacar en esta obra de toma que tengo a mis espaldas es, primero de todo, lo pequeña que se ha conseguido hacer y lo perfectamente mimetizada con el verde, con la fauna, con la flora que hay presente en esta zona, de forma que si nos alejamos unos metros no veríamos la obra de toma, no veríamos la construcción, el concreto, no veríamos nada. En este caso, el agua que se introduce por esa rejilla, que es la que utilizaremos cuando vayamos a turbinarla en la central, va por un canal y se introduce en una tubería, justo ahí donde se ven esos registros, esas arquetas de concreto, y ya va toda enterrada sin que quede vista, sin que haya una barrera para el resto de la fauna terrestre, perfectamente mimetizada con el ambiente y con el paisaje, de forma que siempre va a estar escondida, nadie la va a notar que está allí.
El agua desviada del río es conducida a un sistema de limpieza o desarenador, en el que se filtran todos los elementos sólidos en suspensión que lleva el río, como hojas, ramas, arena o residuos. En las centrales hidroeléctricas, la función principal de las obras de toma como esta es captar el agua, desviar parte del agua del río para utilizarla en la central, moviendo una turbina y produciendo energía eléctrica. En este caso, desviamos ese agua a través de este canal desarenador. ¿Por qué canal desarenador? No se puede introducir en la turbina ni materiales gruesos que se van a quedar en esa reja de gruesos, ni materiales finos que se quedan en una posterior reja de finos, ni tampoco todo lo que arrastra el río más pequeño que eso, como arenas. Esas arenas que se busca que decanten en esta zona. Aquí el agua va muy despacio, de forma que va precipitando y se van quedando en el fondo todas las arenas. Luego todo eso se le da el tratamiento adecuado. Por ejemplo, normalmente los gruesos que se quedan en esa reja suelen ser troncos, no importa que estén en el río, salvo si son muchos, se podrían dejar o se podrían retirar del río. En la reja de finos, todo aquel material, desde material orgánico que podría volver al río, pero si no también latas o botellas, plásticos, cualquier basura que suelen arrastrar los ríos, quedaría retenida ahí y luego se puede retirar todo ello y darle el tratamiento adecuado. Y luego, bueno, todas estas arenas, que es arena que arrastra el río, arena que necesita el río, luego se repone y se devuelve al río, toda la que se consigue aquí se devuelve al río.